Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves 3 de noviembre. En la sesión anterior o en las sesiones anteriores hemos estado hablando acerca del proceso liquidatorio de sucesión. Y estuvimos mencionando en la sesión anterior acerca de qué ocurre después de presentada la demanda. Entonces, recapitulando, la demanda, además de cumplir con los requisitos del artículo 88 para todas las demandas, tiene unos requisitos, del 82, perdón, tiene unos requisitos adicionales que están en el artículo 488. Esos son los requisitos adicionales que tiene la demanda de sucesión, estos cuatro. Pero también tiene unos anexos adicionales diferentes a los que se establecen en el artículo 84 del Código General del Proceso, que son estos anexos. ¿Listo? Entonces, esto es adicional a lo que ya está en el 82 y en el 84, tenemos que cumplir con estos. Una vez presentada la demanda en debida forma, con estos requisitos adicionales y anexos adicionales, entonces se pasa a la etapa de apertura del proceso, que ya mencionamos cómo se da esa etapa de apertura, ¿sí? Y también hablamos de el reconocimiento que se hace a los herederos, dependiendo, o a los interesados, dependiendo de que estos sí logren demostrar mm, su parentesco o su calidad jurídica que los hace acreedores al derecho de herencia, como es, por ejemplo, los registros civiles de nacimiento, que ya los mencionamos en el día de la clase anterior, donde para poder construir ese diagrama y poder construir el parentesco de una persona hacia otra, tuvimos que fijarnos cómo hay que presentar varios registros civiles de nacimiento y registros civiles de defunción, de forma que podamos ir, digamos, construyendo ese mapa de requisitos y poderlos ir solventando. Entonces, una vez ya está abierta la sucesión, ya están reconocidos a los interesados, entonces pasamos a la audiencia de inventarios y avalúos. Esa audiencia está regulada en el artículo 501 del Código General del Proceso. La idea de esta audiencia es dejar claro, ahora sí entre todos, cuáles son los bienes, todos, que van a ser repartidos dentro del proceso. Porque si bien es cierto que a nosotros se nos exige con la demanda como anexo la presentación de un inventario de bienes, también es cierto, y lo decíamos en la clase anterior, que los otros interesados pueden controvertir ese inventario. Decir, hombre, ese inventario está mal realizado. Ese inventario le faltan estos otros bienes. O se están inventariando bienes que no deberían estar ahí. El inventario solamente debería tener estos y excluir estos otros. ¿Sí? Entonces, esto hace que para poder consolidar el inventario y que nos quede uno solo en específico ya en el cual todos estamos de acuerdo que ese es, tenemos que realizar esta audiencia de inventario y avalúo, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta audiencia es, como les digo, que quede firme, que quede claro cuál es el inventario definitivo de bienes. Pero, además de esto, ¿cuál es el valor de todos esos bienes? Y en el mismo orden de ideas, hay que inventariar todas las deudas que van a ser también repartidas dentro del proceso sucesorio y cuál es el saldo insoluto a la fecha con el cual se va a trabajar
esas deudas. ¿Listo? Esa es la finalidad de esta audiencia de inventarios y avalúos. Está regulada, como les digo, en el artículo 501 y vamos a revisarlo. Empieza este artículo definiendo quiénes participan en ella. Entonces dice, realizadas, artículo 501, inventarios y avalúos. Realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Primero, a la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados por escrito en el que indicarán los valores que le asignen a los bienes, caso en el cual será aprobado por el juez. En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y por el cónyuge o compañero permanente, cuando conciernan a la sociedad conyugal o patrimonial. En caso contrario, las objeciones se resolverán en la forma indicada en el numeral 3. Se entenderá que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los demás hayan admitido. Entonces, vamos por partes. Lo primero es, si se está actuando de mutuo acuerdo, las partes pueden presentar el inventario de mutuo acuerdo. Se presenta por escrito, firmado por todas las partes, donde se dice cuáles son todos los bienes que vamos a inventariar y cuál es el valor que le asignamos a ellos. Y lo mismo para las deudas. ¿Cuáles son las deudas que vamos a inventariar? ¿Cuál es el valor que le asignamos a ellos? Si esto se hace de mutuo acuerdo, si todas las personas han firmado ese inventario, entonces el juez procede mediante auto a emitir la aprobación del inventario. Y será ese el cual posteriormente tendrá que ser adjudicado a los interesados por parte del partidor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace este de mutuo acuerdo? Se puede hacer de dos formas. Uno, presentar antes de la audiencia un escrito que contenga el inventario y que esté firmado por todos. O, dentro de la audiencia, ir construyendo el inventario bien a bien y que se vaya aceptando por todos la inclusión de los mismos. Y la misma regla para las deudas, es decir, bueno, entonces vamos a inventariar esta casa que está ubicada en la calle cuyos linderos son tan, cuya matrícula inmobiliaria es esta y esta y esta, y cuyo valor es tanto. ¿Todos de acuerdo? Sí, correcto. Siguiente bien. Este apartamento que está ubicado en tal y tal parte, cuyos linderos son cuya matrícula inmobiliaria es tal y tal, y cuyo valor es tanto. ¿Todos de acuerdo? Sí, tal. Esta deuda con la entidad financiera Bancolombia por valor de tanto y tanto, debido a un crédito de tan. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, lo más normal, lo más conveniente desde el punto de vista del tiempo es que se realice esta audiencia, pero que antes las partes hayan presentado un documento en el cual de mutuo acuerdo todos dicen los bienes a inventariar son pan. Básicamente copiar y pegar a los de la demanda, pero ahora que actúen todos de mutuo acuerdo. ¿Listo? En ese caso, la audiencia se realiza, aunque aquí yo creo que esto iría en contra del principio de economía procesal si todas las personas están actuando de mutuo acuerdo, si no hay, por ejemplo, acreencias, es decir, que no se va a presentar un acreedor, pues realmente la realización de la audiencia se torna pues casi que un adorno, ¿sí? O sea, todos están de acuerdo, presentaron
un inventario por escrito, pues realmente no tiene mucho sentido hacer la audiencia. Sin embargo, como de pronto puede aparecer otro heredero que no conocíamos, como puede aparecer un interesado, entonces es necesario pues abrir la audiencia de inventarios y avalúos, que todos se presenten y digan, bueno, ¿sí están de acuerdo con lo que presentaron? Sí, bueno, listo, entonces se aprueba el inventario. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, esa puede ser una audiencia muy corta, muy simple, donde las partes básicamente se presentan y el juez pasa inmediatamente, previa confirmación de que todos están de mutuo acuerdo, a aprobar el inventario. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? Entonces, primero frente a los bienes. ¿Qué pasa si estamos inventariando y no hay un acuerdo entre las partes? En ese caso, en el momento en el que se está inventariando un bien, entonces el juez dice, el demandante denuncia dentro de la demanda que existe una casa con matrícula inmobiliaria ubicada en tal y tal parte, cuyos linderos son tales y tales y cuyo valor es tal. Estamos de acuerdo con esto y de pronto ahí, al darle la palabra a las partes, puede presentarse una objeción. Entonces la persona que esté en desacuerdo con esto puede solicitar la palabra y proponer una objeción. Decir que el bien puede ser incluido o excluido dentro del inventario y aduce una razón. ¿Sí? ¿Por qué razón? Esto ocurre con mucha frecuencia cuando hay sociedades conyugales. ¿Sí? Como dentro de la sucesión yo necesito liquidar la sociedad conyugal, entonces muchas veces surgen controversias acerca de si los bienes son sociales o si los bienes son propios. Es decir, los bienes fueron de la sociedad conyugal y por lo tanto hay que liquidar los 50-50 entre los cónyuges, o los bienes son propios y pertenecen únicamente al causante o únicamente al cónyuge supérstite. En ese orden de ideas es donde más se presentan los procesos de objeción, porque lo que lo que más se discute, donde más problemas hay, y esto tiene que ver con una gran parte ¿cómo lo mencionamos? Como de errores de tipo conceptual que existe entre las personas que no manejan bien la regulación de la sociedad conyugal. Entonces se inventarían cosas que no están. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo voy a hablar de bienes sociales, me tengo que remitir a unos supuestos jurídicos específicos. Es decir, en la medida que estos supuestos jurídicos se presenten, que esto se dé, yo digo que un bien es social, que el bien exista al momento de la disolución. Yo no puedo inventariar, por ejemplo, un carro que costó 123 millones de pesos, que fue adquirido 2 años antes, pero que se le dio pérdida total y del cual no queda nada. Yo no puedo inventariar una obra de arte que costó 50 millones de pesos, un cuadro original de Botero, y resulta que el cuadro se quemó y no queda nada. Yo solamente puedo inventariar lo que existe al momento de la disolución, las cosas que todavía existen y que conservan su valor debido a su existencia. ¿Sí? Ese es el primer punto, que el bien exista. Parece una obviedad, pero se sorprendería usted la cantidad de veces que me ha tocado que la persona llega y dice 60 millones de pesos de arriendos del apartamento tal. Y usted dice, muy bien, ahorraban el arriendo. No, 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 eso es lo que ha producido el apartamento, pero a día de hoy no hay nada.
¿Cómo así? Sí, sí, vea. Aquí está el certificado de la agencia de arrendamiento donde dice que este apartamento ha producido desde el momento en el que se casaron la suma de 60 millones de pesos. Y uno, ¿y dónde está esa plata? No, pues esa es la plata que ellos ya se han gastado. Con eso es con lo que mercan, pagan los servicios, ¿sí? Con eso es con lo que ellos viven del arriendo de ese apartamento. Y uno es como, pero entonces, ¿qué es lo que estás inventariando si no hay ni un peso? Si eso es lo del diario, ¿ya? Entonces, por eso parece una obviedad, pero realmente no lo es. Porque yo solamente puedo inventariar lo que todavía hay. Y esto se aplica para todos. Si el bien se perdió, no lo puedo inventariar. No, pero es que si se perdió a nombre de un cónyuge o por la culpa específica de uno de ellos, entonces se pueden hablar de compensación. Eso ya es otro paseo diferente. Pero ese bien en específico ya no se puede repartir, ya no existe. ¿Listo? ¿Qué otros supuestos jurídicos determinan que un bien es social? Que haya sido adquirido por uno o por ambos cónyuges o compañeros permanentes. ¿Cómo así? Resulta que los bienes pueden haber sido adquiridos por los cónyuges o pueden haber sido adquiridos, no, por el suegro, que era el que tenía el historial crediticio, él fue el que pidió el crédito, entonces está ese nombre del suegro. No, es que lo pusimos a nombre del niño. No, es que está ese nombre de un cuñado porque él era el que tenía el negocio y nosotros todavía. No, es que está a nombre de la. Si eso está a nombre del suegro, ese bien es del suegro, no se puede inventariar. Si está a nombre del cuñado, es del cuñado. Si está a nombre del hijo, es del hijo. Aquí solamente podemos inventariar y repartir los bienes que estén a nombre de uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes. Punto. Si está a nombre de otra persona, jodidos. No tenemos nada que hacer. Eso es otro paseo diferente. ¿Listo? Que haya sido adquirido durante la unión, es decir, desde el momento en el que se celebró el matrimonio o desde que las personas se fueron a vivir juntos. Mientras que estas personas estuvieron juntos, tiene que haber sido adquirido ahí, dentro de ese matrimonio o dentro de esa unión marital de hecho. Y que haya sido adquirido a título oneroso, es decir, que haya costado algo, que se haya tenido que pagar con algo. ¿Cuáles son títulos onerosos? La compraventa, porque yo tengo que pagar un precio. La permuta, porque yo tengo que dar otro bien a cambio o dar bienes y dinero a cambio. El aporte en sociedad, porque yo para adquirir acciones tengo que entregar bienes. O la dación en pago, donde estoy cumpliendo con una obligación, entonces yo estoy pagando una obligación. Compra-venta, permuta, aporte en sociedad o dación en pago son títulos onerosos. De modo que si el bien fue adquirido por alguna de estas cuatro razones, compra-venta, permuta, aporte en sociedad o dación en pago, entonces hablamos de que esto es un bien social. Pero entonces, si estos son los supuestos jurídicos de los bienes sociales, ¿qué cosa es entonces un bien propio? El bien propio son aquellos que no se liquidan dentro de la sociedad conyugal, sino que le pertenecen de manera exclusiva a los cónyuges. Para que podamos decir que un bien es social, entonces tiene que ser que el bien fue adquirido antes del matrimonio o antes de la unión marital de hecho, antes de irse a vivir juntos. No antes de los 2 años, sino antes de irse a vivir juntos. Porque ahí también hay que tener en cuenta una cosa. Las personas tienen la idea que la unión marital de hecho se forma a los 2 años. Eso no es cierto. La unión marital de hecho se forma en el día 1. Lo que pasa es que a los 2 años se adquiere una presunción que facilita la prueba. Entonces no crea que si las personas se fueron a vivir en el 2020, tenían hasta el 2022
para comprar bienes y que fuesen todavía propios. Y que a partir del 2022 en adelante ya los bienes eran sociales. No, si se adquirieron en el 21 o del 20, después de la fecha en la que se fueron a vivir juntos, siguen siendo bienes sociales, para que eso quede supremamente claro. Que son adquiridos dentro del matrimonio, o sea, también pueden haber sido adquiridos dentro del matrimonio, pero a título gratuito. No a título oneroso, como los que vimos antes, sino a título gratuito. Título gratuito sería que fueron adquiridos por una donación, por una herencia o por un legado. ¿Sí? Y con este sí que he tenido yo problemas y sí que he tenido yo cosas para que la gente lo entienda. Porque la gente llega y me lo dicen una barbaridad. Es que este apartamento me lo dio mi papá en herencia. Y uno dice, ah, sí. ¿Y cómo que te lo dio? Sí, es que él en vida repartió la herencia. Y ahí empieza uno como a agarrarse la cabeza. Y uno como, en vida lo repartió. Ok, cuénteme esa historia cómo es. Sí, él cogió, nos reunió a todos los hijos y en vida dijo que iba a repartir y entonces nos dio a cada uno un apartamento. Ah, ok. Él hizo un proceso de partición en vida. La gente no tiene ni idea de qué es esto. Ni idea. Es que es más, yo nunca he visto un proceso de partición en vida. Yo sé cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Qué documentos se hacen, cuál es su finalidad, pero nunca he visto uno en la vida real, nunca. No conozco el primero. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Si no están haciendo particiones en vida, ¿qué es lo que están haciendo? Le entregan el bien a los hijos, pero se lo entregan ¿cómo? Si lo hacen por donación, si yo le hago una donación a mi hijo, el bien se vuelve propio, ¿sí? Fue adquirido dentro del matrimonio, pero el bien continúa siendo propio porque fue adquirido de manera gratuita. El problema de la donación es que tiene unos requisitos especiales que la hacen casi inviable para las personas del común. ¿Estos son qué? Las donaciones cuantiosas, que no recuerdo el monto exacto, pero vamos a decirle 70 millones de pesos. Más de ahí es una donación cuantiosa. Eso es un monto establecido, pero no recuerdo cuánto es. La donación cuantiosa requiere una figura previa que se llama insinuación. La insinuación es que el donante tiene que decir, tiene que publicar que va a donar un bien, para que cualquier persona que se sienta perjudicado con ese acto se presente e impida que se haga la donación porque le están vulnerando el derecho de herencia o tiene una garantía real que se está siendo vulnerada o, en fin, cualquier objeción que tenga se puede hacer valer ahí. Y la gente generalmente no hace la insinuación, porque ni siquiera sabe qué es eso. ¿Estamos? Y eso hace que se torne, digamos, inválida la donación hecha con posterioridad sin insinuación. Entonces, primer punto, si no se hace la insinuación, se cae esa donación. Primero. Y segundo, que es el más importante, por el cual la gente no hace donaciones en su mayoría, es porque hay un impuesto que se llama el impuesto de ganancias ocasionales, que es el mismo que se paga cuando usted se gana el baloto. Ese impuesto opera en las donaciones y hace que las personas tengan que pagar el 10% del valor de la donación a la DIAN como impuesto. Entonces, si yo le voy a dar a un hijo un apartamento de 1.000 millones de pesos, esa persona tendrá que pagar 100 millones de pesos de impuestos de ganancia ocasional, sin contar los impuestos que hay que pagar siempre, como gastos notariales, rentas y registro por haber cambiado la titularidad del derecho real de dominio del bien. ¿Sí?
Entonces, como la gente generalmente no quiere pagar esa deuda, no quiere pagar ese impuesto tan grande del 10% por ganancias ocasionales, entonces lo que se acostumbra es que la persona hace una donación falsa. O sea, perdón, una compraventa falsa. Es decir, dicen que le están vendiendo al hijo, pero de manera falsa, de manera ficticia, porque realmente no es una venta, es una donación, no hay precio. Dicen ahí que el hijo le pagó cualquier cifra. ¿Cuál es el problema? Que esto es una simulación. Y entonces la simulación puede atacarse porque el acto no es real, la simulación puede ser defraudatoria de la sociedad conyugal, la simulación puede ser defraudatoria de la masa herencial, la simulación si se hace por un precio ridículo, sí, lo que llamamos un precio irrisorio, entonces puede estar viciada por lesión enorme. O sea, esa compraventa tiene muchísimos problemas. Pero el más grave es que si yo hice una compraventa ficticia, una compraventa falsa al hijo, el hijo casado, ¿cómo recibió el bien? Lo recibió a título oneroso, ¿sí? No a título gratuito, porque realmente no es una donación, no es una herencia ni un legado, es una compraventa. Entonces lo recibió a título oneroso. Quiere decir esto entonces que si recibe a título oneroso, el bien ya no es propio, sino que es social y tendrá que partirlo con el respectivo cónyuge. Y esto es una cosa que usted la ve una barbaridad, porque las personas no tienen idea de esto. Entonces, una mala asesoría hace que las personas metan la pata y que queriendo darle a su hijo, adelantarle la herencia, pero es para de su hijo, no para que lo parta con el cónyuge. Le dan ese bien por una compraventa ficticia para que no pague impuestos, pero lo clavaron porque no le diste el bien, sino la mitad del bien. ¿Sí? A ver que estaba aquí corrigiendo esto para que quede mejor. Entonces, ese es el problema de esto. Que cuando yo le doy a título oneroso, pero por compraventa, permuta, aporte en sociedad o dación en pago, ¿qué fue lo que hice? Le di un bien social para que lo reparta. Si yo lo que quería era que se quedara con el bien y que no tuviera participación el cónyuge, el compañero permanente del hijo, tenía que haberle donado, pero pagando el impuesto, o haberle dado herencia o legado, pero eso implica que se tiene que hacer después de la muerte o haciendo una partición en vida. Listo, entonces, esto sí que lo he visto yo una barbaridad. El último caso lo tengo en este momento que me contrataron para una asesoría de un divorcio, donde pasó exactamente lo que le estoy diciendo. Las personas consiguieron una casa, consiguieron un apartamento, consiguieron un carro y la señora me dice, pero el apartamento que me dio mi papá en herencia, ese sí no, no entra, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué me dio mi papá en herencia? ¿Cómo así? Y lo mismo que le estoy diciendo, hicieron una compra-venta que no sé qué. Con tan buena suerte la señora que su cónyuge es consciente, reconoce que ese apartamento se lo dejó el papá de ella y que la intención es la herencia, y el señor acepta no recibir nada en ese apartamento. Sí, porque él considera que eso no es justo porque a la señora se lo dieron por herencia y él acepta no recibir nada ahí. Por ahora, pues, el proceso apenas va a empezar. Entonces, en este momento, la posición del señor es aceptar esa circunstancia, ante lo cual uno se queda pues sorprendido de que la gente, que todavía hay gente de bien, como dicen pues los viejos. ¿Sí? Uno dice,
Este man acepta eso, vea. Porque yo a la señora, cuando me consultó la primera vez, de una vez le dije, aquí hubo un error jurídico, aquí hubo una mala asesoría o de plano no hubo ninguna asesoría jurídica. Y eso hace que realmente usted tenga que partir ese apartamento que le dio su papá en dos, por estas y estas y estas razones. ¿Listo? Entonces, con esto ya sabemos cuáles son los bienes sociales o cuáles son los bienes propios. Ah, bueno, perdón, me faltó uno. La otra forma en la cual usted puede haber adquirido dentro del matrimonio un bien y que ese bien así lo hayas adquirido por compraventa, permuta, aporte en sociedad, dación en pago, ese bien siga siendo propio, es que haya sido adquirido bajo la figura de la subrogación. La subrogación es una figura que nos permite reemplazar un bien propio que se tenía antes del matrimonio o un bien propio que se tenía en el matrimonio por herencia, por ejemplo, una casa, vender este bien, coger este dinero y comprar un nuevo bien. Pero ese nuevo bien que compro, el dinero con el que lo compré, yo lo traje del bien que tenía antes, del propio. Entonces, esta figura es para reemplazar un bien propio por otro bien propio. Entonces, nos permite dentro del matrimonio comprar, es decir, adquirir a título oneroso un nuevo bien y que este bien siga siendo social, que siga siendo propio, perdón. Pero esta figura tiene unas reglas muy especiales que tienen que cumplirse para uno poder efectivamente aplicar la figura. Primero, tiene que constar en la escritura pública de venta del bien original, del primero que se tenía, el bien propio original, tiene que decirse en la escritura de venta que el bien se va a subrogar. Y posteriormente, en la escritura de compra del nuevo bien, tiene que decirse que se está comprando fruto de la subrogación realizada en la escritura pública anterior donde se vendió el bien. Si no consta por escrito, no hicimos nada. ¿Sí? Tiene que constar por escrito la subrogación de que se va a vender para subrogar y que se está comprando fruto de la subrogación. Primer requisito. Segundo, que el precio de venta, perdón, el precio de compra no sea más del doble. ¿Cómo así? Tenemos una casa, un primer bien. Primer bien propio. Y este bien vale 100 millones. ¿Listo? Si este bien yo lo transformo, lo subrogo, es decir, lo vendo y adquiero un nuevo bien, la idea sería que este bien cueste los mismos 100. De esa forma, yo lo único que hice fue coger estos 100 millones de pesos que yo tenía aquí, venderlos y pasarlos para acá. Entonces, no hay, digamos, afectación. ¿Estamos? Porque simplemente los moví de acá a acá. Pero, ¿qué pasa si ese bien, el original, vale 100 y el nuevo vale 300? Entonces, en ese orden de ideas, el problema es que estos 100 que yo tengo acá, cuando los paso acá, vean la imagen, solamente me cubren un pedacito, el resto no. Entonces,
todo el resto de la plata, todo este resto, ¿qué? Esta plata, todo esto que está aquí, ¿de dónde salió? Esto es social. Entonces, ¿qué pasa en este evento? Se deja porque la mayoría de la plata es social, el bien se establece como social. Es decir, lo vamos a partir 50-50. Pero estos 100 que se tenían como bien propio y que fueron subrogados, se dice que deben ser compensados. Es decir, que la sociedad conyugal le tiene que reconocer a ese cónyuge esos 100 millones, porque esos 100 millones los puso ese cónyuge para comprar ese bien, fruto de un bien propio. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué ocurre si el bien nuevo no vale 300, sino que vale 150? En ese caso, el nuevo bien digamos que se cubre con los 100 originales el coste, pero aún así toca poner un pedazo. La cosa es que el pedazo ya no supera el valor, ya la mayoría del dinero, la parte más grande del dinero, es fruto de lo que se vendió originalmente, del dinero original, los 100 originales que yo tenía. Entonces, ¿qué hacemos con este bien? Este bien lo dejamos como social, pero como aquí hay una plata adicional, entonces lo que hacemos es que inventaríamos el bien, perdón, lo dejamos como bien propio. Inventaríamos el bien como propio, se lo damos al cónyuge, solo de él, no es para liquidar, se lo dejamos al cónyuge, pero le decimos a ese cónyuge que tiene que compensar a la sociedad ese exceso. Porque esa plata con la cual se excedió para comprar el bien es social. Entonces, le dejamos el bien como propio, pero él debe compensar a la sociedad lo que puso extra, en este caso los 50 millones adicionales. Entonces, si comparamos las dos figuras, en el que costaba 300, el bien deja de ser propio y se vuelve un bien social que lo tenemos que repartir 50-50. Pero la sociedad conyugal le tiene que compensar al cónyuge que metió los 100 del bien que tenía antes y le tiene que reconocer esos 100 millones de pesos, como si fuese una deuda. ¿Listo? O en este caso, donde el valor no supera el doble, sino que es menos, entonces el bien sigue siendo propio, sigue siendo del cónyuge, pero ahora es el cónyuge quien tiene, digamos, una deuda con la sociedad conyugal y le tiene que reconocer ese exceso. ¿Ya? Entonces, esta figura que estamos diciendo acá, por medio de la cual usted puede adquirir un bien a título oneroso dentro del matrimonio y que el bien siga siendo propio, opera siempre que el nuevo bien no valga más del doble que el bien que se vendió originalmente. ¿Listo? En ese caso, el bien sigue siendo propio por la figura de la subrogación de bienes propios. Cambiar un bien propio por otro bien. En caso tal de que estos valores se rompan, entonces lo que hacemos es que el nuevo bien lo volvemos social, pero le compensamos, le reconocemos a ese cónyuge que metió ese dinero de un bien propio, esa plata. ¿Listo? ¿Quién se la reconoce? No es el otro cónyuge. No es el otro cónyuge. Es la sociedad conyugal. ¿Sí? La que le reconoce eso. Y esto es muy importante. Porque si se lo reconoce el otro cónyuge, entonces usted saca la plata enterita. Pero si se la reconoce la sociedad conyugal,
usted está perdiendo dinero porque es la sociedad quien tiene que pagar ese dinero y usted tiene acciones ahí. Entonces es como una deuda. Imagínese que la deuda la tiene el otro cónyuge. Él con su patrimonio tiene que pagarme a mí. Pero si la deuda la tiene la sociedad paga con los activos que tenga la sociedad y entonces mi participación en la sociedad se reduce. Entonces esto es importante. La subrogación, perdón, la compensación no la reconoce el otro cónyuge, la reconoce la sociedad conyugal. Listo. Entonces, estas son las figuras que nos permiten tener bienes propios o bienes sociales. Entonces, dentro del inventario puede ocurrir que se inventarían unos bienes y que las personas digan, no momentico, ese bien es social, o que digan lo contrario, ese bien es propio. Que haya una discrepancia en el inventario. Entonces ahí es donde se levanta la mano y se propone la objeción al inventario, indicando que se objeta que el bien sea inventariado como propio, que sea inventariado como social, por estas y estas y estas y estas razones. ¿Listo? Ante lo cual, si hay objeciones, el juez suspende la audiencia de inventario y reanuda en fecha posterior para resolver los inventarios. Pero eso lo vemos en unos minutos. Entonces, estamos diciendo que hacemos el inventario de los bienes sociales, para lo cual determinamos cuáles son los bienes sociales que cumplen con los requisitos que vimos y cuáles serían los bienes propios. Entonces, surge la objeción porque hay una discrepancia en uno de los bienes. Esta objeción puede ser para incluir o para excluir algún bien, ¿sí? Incluirlo en la sociedad e incluirlo en el inventario o excluirlo del mismo. ¿Qué pasa entonces? Miremos el supuesto que nos propone el código. Uy, qué pena, estamos acá en el 501. Entonces llega y nos dice, numeral 2. Cuando en el proceso de sucesión haya de liquidarse la sociedad conyugal o patrimonial, en el inventario se relacionarán los correspondientes activos y pasivos, para lo cual se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28 de 1932, con observancia de lo dispuesto en el numeral anterior, en lo pertinente. En el activo de la sociedad se incluirán las compensaciones debidas a la masa social por cualquiera de los cónyuges, ya lo habíamos mencionado. Yo le debo a la sociedad, o de los cónyuges o compañeros permanentes siempre que se denuncien por parte de la parte obligada o que ésta acepte expresamente los que denuncie la otra. Y los bienes muebles e inmuebles aportados expresamente en las capitulaciones matrimoniales o maritales. En los demás casos, se procederá como dispone el numeral siguiente. En el pasivo de la sociedad conyugal o patrimonial se incluirán las compensaciones debidas por la masa social a cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes, las que habíamos dicho, que es la sociedad quien le debe al compañero, para lo cual se aplica lo dispuesto en el inciso anterior. No se incluirán en el inventario los bienes que conforme a los títulos fueren propios del cónyuge sobreviviente. En caso de que se incluyeran, el juez resolverá en la forma indicada en el numeral siguiente. Las objeciones al inventario tendrán por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la sociedad. Todas las objeciones se decidirán en la continuación de la audiencia mediante auto apelable. Entonces pasamos al numeral 3, donde se habla de estas objeciones. Entonces dice, para resolver las controversias sobre objeciones relacionadas con los inventarios y avalúos o sobre la inclusión o exclusión de bienes o deudas sociales, el juez suspenderá la audiencia y ordenará la práctica de pruebas que las partes soliciten y las que de oficio considere, las cuales se practicarán en su continuación. En la misma señalará fecha y hora para continuar la audiencia y advertirá a las partes que deben presentar las pruebas documentales y los dictámenes sobre el valor de los bienes con antelación no inferior a 5 días a la fecha señalada para reanudar la audiencia, término durante el cual se mantendrá en secretaría a disposición. En la continuación de la audiencia,
Se oirán los testigos y a los peritos que hayan sido citados, y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas y practicadas. Si no se presentan avalúos en la oportunidad señalada en el inciso anterior, el juez promediará los valores que hubieran sido estimados por los interesados sin que excedan el doble del avalúo catastral. Entonces, ¿cómo es el asunto? Tenemos una discrepancia sobre si un bien es social o es propio, ¿sí? Entonces se debe proponer la objeción, perdón, por parte de la persona que está en desacuerdo, ¿sí? Si estamos en desacuerdo que se incluya, será una objeción para excluir. Si estamos en desacuerdo que se excluya, será una objeción para incluir. ¿Listo? Entonces, se propone la excepción y se dan los argumentos y se pueden solicitar pruebas para demostrar que el bien debe ser incluido o excluido del activo. ¿Sí? En ese orden de ideas, cuando se presenta la objeción, el juez entonces deberá suspender la audiencia y fijar, decretar pruebas y fijar una nueva fecha para reanudar esta audiencia. En esa nueva audiencia que se va a hacer, o en esa reanudación de la misma audiencia, porque realmente no es otra audiencia, es una reanudación de la audiencia de inventarios, se van a practicar las pruebas que hayan sido solicitadas o las que el juez de oficio considere. Y en esa audiencia se le concederá entonces la palabra a las partes después de haber sido practicadas las pruebas, y el juez entonces procederá mediante auto a decidir, auto que es apelable, a decidir si los bienes se incluyen o se excluyen de manera definitiva. ¿Estamos? En esa misma audiencia, una vez decidido, entonces el juez da traslado para que las partes objeten, para que las partes propongan los recursos que consideren necesarios como reposición y apelación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo efectivamente nosotros demostramos que el bien es social o es propio? O sea, ya sabemos que tiene que cumplir con los supuestos jurídicos, pero esto, ¿cómo se prueba? En la vida real, ¿qué es lo que hay que hacer? La prueba conducente para la demostración de que un bien es social o es propio radica en el certificado de tradición y libertad. En este certificado de tradición y libertad, como ya lo hemos visto cuando estuvimos analizando lo del inventario antes, en la demanda, aparece en ese certificado toda la historia del bien, diciendo ahí el bien cuándo fue adquirido, bajo qué acto fue adquirido y dónde registra ese acto, dónde está contenido el acto, en la escritura pública, del tal día, de tal fecha, de tal notaría. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer de manera primordial para poder establecer si un bien es adquirido o no dentro de la sociedad conyugal, cuál es el título, si fue oneroso o si fue un título gratuito mediante el cual se adquirió ese bien, radica en la presentación del certificado de tradición y libertad. Esta es la prueba idónea, la prueba conducente, porque yo no puedo, mediante un testimonio, decir cómo fue adquirido un bien. La forma de adquisición de los bienes tiene que estar contenida dentro del certificado de tradición y libertad. ¿Sí? Esto es, digamos, básico, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es proponer la objeción y entonces pasamos como prueba documental a revisar este certificado de tradición y libertad, que ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, acá está la historia. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir que esta es la actuación, ¿sí? Que vamos a mirar cómo fue que María Isabel Vázquez de Cárdenas, esta señora, adquirió el bien. Entonces vemos que aquí está la anotación. Entonces aquí está. Especificación. Se hizo una compra-venta, ¿sí? De Vallados de Gratamila Limitada a María Isabel Vázquez de Cárdenas. Este acto, ¿dónde está contenido? En la escritura 2914 del 6 de junio de 1990 de la Notaría 15 de Medellín. Entonces, como pruebas,
tendríamos que presentar este certificado de tradición y libertad y esa escritura pública. De ahí podemos sacar y obtener que si la señora se casó, vamos a decir, en el 88 y el bien fue adquirido en 1990 a título de compra-venta, esto es un título oneroso que se haría dentro del matrimonio, entonces el bien pasaría a ser un bien social, suponiendo que no hayan existido capitulaciones matrimoniales totales, o que en la escritura de compra de ese bien no diga que fue subrogado de un bien anterior. Entonces, la forma como nosotros podemos demostrar y definir si el bien es social o es propio es con ese certificado de tradición y libertad, que es el que nos dice cuál fue el acto mediante el cual se adquirió, y ahí podemos decir si el acto fue gratuito o si fue oneroso. Y además, la escritura pública que está ahí relacionada, donde ya nos habla de la especificidad de ese negocio. ¿Estamos? Cuánto se pagó por él, si se pagó, si hubo subrogaciones, si el acto, en fin, cualquier especificidad de ese acto jurídico que estamos analizando. Esas son las pruebas conducentes. Esto no quiere decir que yo no haya visto otras barbaridades que se han hecho en procesos. Recuerdo uno en específico donde teníamos una discusión similar sobre una finca, si la finca era social o propia. Nosotros en la oficina arguíamos que la finca era un bien propio, por tanto había sido adquirido 10 años antes del matrimonio. ¿Sí? Sin embargo, la contraparte decía que no, que eso era falso, que la finca había sido adquirida dentro del matrimonio en la fecha tal. Y para demostración de esa objeción propuesta, pidió que se escucharan a 10 testigos. Y habían trabajadores de la finca, habían vecinos y habían familiares. Lo peor de todo es que el juez decretó esas pruebas. Esto fue antes del Código General del Proceso, pues. Pero el juez decretó estas pruebas. Y hubo que escuchar a 10 testigos que decían, sí, sí, eso fue adquirido tal fecha, sí, yo fui, no sé qué, no sé cuántas. Aun cuando nosotros presentamos el documento, el certificado de tradición y libertad y la escritura pública por medio de la cual se adquirió. Esto es una clara vulneración a las reglas de los requisitos probatorios, porque esos testimonios, por más que dijesen lo que dijesen, se transforman en pruebas inconducentes, pruebas inidóneas, porque la única forma de demostrar, o la forma correcta, la forma idónea de demostrar cómo y cuándo fue adquirido un bien, es por medio del certificado de tradición y libertad y la escritura pública que contiene el acto. ¿Estamos? Eso para los bienes inmuebles. Si son bienes muebles que no están sujetos a registro y por los cuales para su tradición no es necesario hacer la escritura pública, entonces ahí ya sí la cosa es diferente, ¿sí? Porque ya la forma de demostración es distinta. Pero en ese caso, después de haber escuchado los 10 testimonios, pasamos nosotros, presentamos el documento y el juez ahí sí obró de conformidad y decretó que el bien era propio y que no se podía, toda vez que la prueba documental era inobjetable, pese a haber tenido 10 testigos, que eso fue una vulneración de la economía procesal, una vulneración de los requisitos probatorios. O sea, eso fue para de todo. Pero no se siguió con esa pelea porque esto implicaría que se apelara a la decisión del decreto de esas pruebas, que eso fuera donde el superior jerárquico, que entonces es mejor como, bueno, en ese caso, pues en específico se dijo como, bueno, que se practiquen pues esos testimonios, pero es bobada, pero preferimos practicar eso porque perdemos menos tiempo dando esos testimonios que apelando y yéndonos donde el superior jerárquico, al final tenemos la razón, porque el documento es el que nos dice definitivamente cómo está. Entonces, la forma en la que nosotros tenemos para sustentar esa objeción, sobre todo si se trata de bienes inmuebles, es mediante certificado de tradición y libertad que demuestra cómo y cuándo fue adquirido el bien por la persona. ¿Sí?
Esa es básicamente la prueba conducente para ello. Si estamos hablando de bienes que no están sujetos a registro, si estamos hablando de bienes muebles, entonces ya ahí las circunstancias son diferentes y tendremos que analizar, según el caso, cuál es la prueba que nos ayuda para tal fin. ¿Listo? ¿Alguna duda frente al tema de inventario de bienes o objeciones para incluir o excluirlo? Muy bien. Entonces, pasemos a hablar acerca de las deudas. Porque, al igual que con los bienes, también tenemos que determinar cuáles son las deudas que vamos a repartir, cuáles son los pasivos. Y las deudas, cuando estamos hablando de sociedad conyugal, tienen una, ¿cómo lo llamamos? Una regulación similar a la de los bienes, ¿sí? Si nosotros acá teníamos cuáles son los bienes sociales, acá entonces encontramos cuáles son los supuestos jurídicos para decir que una deuda es social. Y el primero de ellos, al igual que en el anterior, donde decíamos que el bien debe existir al momento de la disolución, el primero es que la deuda exista al momento de la disolución. ¿A qué nos referimos con esto? A que la deuda todavía esté vigente, a que esté insoluta. Porque si ya se pagó la deuda, yo no puedo inventariarlo. Si la deuda ya se pagó, no puedo inventariarlo. Esto a las personas les da mucha dificultad de entenderlo, sobre todo cuando tenemos una deuda como por ejemplo un crédito hipotecario y es uno solo de los cónyuges quien ha realizado todos los pagos hasta lograr la terminación de la deuda. Lo hizo una sola persona con su salario. Entonces las personas llegan a decir que se debe inventariar la deuda porque es que yo solo la pagué y si la deuda social es 50-50, entonces si yo la pagué con mi salario, el otro me tiene que responder mínimamente por el 50%. El problema es que las reglas de la sociedad conyugal son, a mi modo de ver también, profundamente injustas. Al menos en ciertos aspectos. Si nosotros nos vamos para el Código Civil colombiano, artículo 1781, encontramos la regulación del haber social. ¿Qué cosas son sociales? Listo. Entonces, 1781. Vamos a buscarlo acá. 1700, 1700, 1600, 600, 700, 1200, 400, 600, 781. Véalo acá. Entonces nos dice, composición del haber de la sociedad conyugal. El haber de la sociedad conyugal se compone, primero, de los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio. Esto quiere decir que el salario de las personas es social. Así que ese sujeto que dice que pagó la deuda hipotecaria en su totalidad con su salario, resulta que no era su salario, sino el salario de la sociedad conyugal. Es decir, que la deuda no la pagó solamente María con su salario, sino que la pagó la sociedad conyugal. De ahí que la primera regla cobra sentido, de que solamente puedo inventariar bien deudas que existan, que todavía estén insolutas al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Porque si ya se pagaron seguramente con esta clase de dinero, es decir, dinero social porque es un salario. Buenos ¿Estamos? días, doña Melissa. Lo que les digo, esto es profundamente Doña Melissa habla con Emily Montoya, la practicante situación. que tiene su caso. Emily, usted me estaba haciendo una pregunta. No. Ah, bueno. Entonces,
Esas reglas, lo que le digo, son profundamente injustas porque hay unas cuestiones ahí con las que no estamos de acuerdo, o al menos con las que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque si uno sigue revisando, mire esto, todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de bienes sociales o de bienes propios de cada cónyuge. O sea que el arriendo del apartamento que yo compré hace 30 años antes de casarme, ese arriendo es social. Cosas como estas es lo que yo digo que vuelven injusto esta regulación y que están en mora pues de pegarle una revisadita a esto. Porque yo tengo un apartamento propio, pero el arriendo no es propio. Solamente puedo excluir el arriendo si se firmaron capitulaciones matrimoniales previas donde se dijo que lo que produce ese bien es propio, ¿sí? No social. Entonces, este tipo de cosas hacen que hacer ese inventario muchas veces sea complejo por eso, ¿sí? Porque entonces la gente dice, no, pues que yo pagué la deuda, entonces que nada, si no se debe plata, nada. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando usted sacó la deuda se debían 300 millones, pero hoy en día que se está disolviendo la sociedad conyugal, ya solo se deben 50. Yo no puedo inventariar la deuda por el total, sino solamente por el pedazo insoluto, que es lo que queda faltando. ¿Estamos? Entonces, cuando decimos que la deuda exista, mire que no es algo traído de los cabellos, no es algo estúpido. Estamos hablando de algo que tiene un sentido y que realmente genera conflictos a veces, ¿sí? Yo se los digo porque me pasa cada rato que las personas llegan y dicen, pero ¿cómo así? Si yo fui el que pagué. Uno le abre ese artículo 1781 y la persona ahí mismo es como, ah, pero eso es muy injusto, ¿correcto? Es muy justo. Pero dura lex, sed lex. Dura la ley, pero es la ley. ¿Qué otro punto necesitamos para determinar que una deuda es una deuda social? Que la deuda haya sido contraída dentro de la unión marital, de hecho, dentro del matrimonio, por uno o por ambos cónyuges o compañeros permanentes. No, es que fue mi suegro quien sacó la deuda porque él es el que tiene, eso es una, o sea, yo no puedo inventar una deuda de otra persona. No, es que la sacamos a nombre de la empresa porque tiene que ser que la deuda haya sido contraída por uno o por ambos cónyuges o compañeros permanentes. Y el otro punto es que la finalidad de la deuda también es importante, porque serán deudas sociales las que hayan sido contraídas para la adquisición, reparación o mantenimiento de bienes sociales. Si fue adquirida para reparación, mantenimiento o adquisición de bienes propios, la deuda es propia. O si la deuda fue contraída para el sostenimiento del hogar común o de los hijos comunes. En esos eventos hablamos de deudas sociales. De modo que se presume que la tarjeta de crédito es una deuda personal porque yo la utilizo para comprar lo que yo quiera. Para mí, en Amazon me pongo a comprar libros, por ejemplo. ¿Sí? Eso es para mí. Pero si yo utilizo la tarjeta de crédito para pagar las vacaciones familiares, para pagar el semestre de la universidad del hijo común, se transforma en una deuda social. El problema de esto es que a la hora de objetar, yo le dije que con los bienes era muy fácil, era muy simple, porque tenemos unas pruebas que son las conducentes muy claras. El certificado de tradición y libertad y la escritura pública que contiene el acto de adquisición. Sale. Entonces resulta, se transforma, digamos, en muy simple identificar si un bien es social o es propio. Muy simple desde el sentido de que tenemos una prueba específica, hay que ir a conseguirla y sale. Bienes inmuebles. ¿Listo? Pero con las deudas no. Porque con las deudas yo puedo pedir, por ejemplo, un certificado de cuánto es lo que se debe y cuándo fue adquirida la deuda. ¿Sí? Se lo puedo pedir a la entidad o persona con la cual se contrajo la deuda, sin ningún problema.
Lo que sí es más complejo es demostrar para qué fue adquirida la deuda. Es decir, si es crédito hipotecario para la adquisición de vivienda, pues el mismo nombre del crédito, la misma razón de que exista el mismo crédito, pues ya quedó demostrado. Una certificación de Bancolombia donde se otorgó un crédito hipotecario para la adquisición de la casa de la familia. Ya es claro que es un bien social. ¿Estamos? ¿Sí? Pero con otros se vuelve más difícil. Por ejemplo, si es para pagar el semestre de la universidad, entonces con el extracto donde dice que se pagó a Universidad de Antioquia tal, sí, se pagó la cifra que sea, y con la liquidación de la matrícula del hijo, pues ahí está demostrado. Pero otras deudas donde no queda una prueba tan clara, tiende a ser más difícil. Lo bueno es que las deudas, pues debería uno tener recibos de pago y esos recibos de pago, dependiendo de a quién se hacen los mismos, pueden demostrar qué es lo que hicimos, ¿sí? Ejemplo, se compran los tiquetes para poder hacer el viaje de vacaciones, entonces se hizo el pago a Despegar, que después se pagó a Bianca, entonces ahí se demuestra que los tiquetes del día tal y tal y tal fue donde se fue, Medellín, Miami, y entonces esos fueron los tiquetes de las vacaciones familiares. Pero ¿cómo demuestro que esos son los tiquetes de las vacaciones familiares? Porque simplemente se demostró que son los tiquetes. Entonces tengo que demostrar quiénes son las personas, porque en el tiquete aparece, que se compró tiquetes para quiénes, y además demostrar que ese viaje fue vacacional, entonces tendría esto que ir acompañado, por ejemplo, de fotos del viaje. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se vuelve más complejo. Porque ya la demostración de la finalidad de la deuda pasa por otro lado. No es que sea imposible, no es que sea una cosa superhumana, pero digamos que es más complejo que en el caso de los bienes, donde es más fácil la demostración de cómo y cuándo fueron adquiridos. ¿Listo? Entonces, con la deuda no solo nos importa saber cómo y cuándo fue contraída la deuda, sino la finalidad de la misma. ¿Estamos? Si vamos a objetar, entonces tenemos que demostrar por qué razón la deuda debe ser incluida o excluida y podemos pedir las pruebas que se consideren necesarias para tal fin. Por ejemplo, solicitar un certificado de existencia de la deuda, solicitar que se llame al acreedor para que declare, por ejemplo, para qué se utilizó el dinero o para qué le dijo el deudor que iba a utilizar el dinero, o en fin, sí, o sea, cualquier prueba que usted considere suficiente y necesaria para demostrar la finalidad. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, estos son los supuestos jurídicos de las deudas sociales. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los supuestos para hablar de una deuda propia? ¿Qué son deudas propias entonces? Las que son contraídas por alguno de los cónyuges para su beneficio exclusivo y que no beneficiaron en nada la sociedad conyugal. También son deudas propias las que hayan sido contraídas antes del matrimonio o después de su disolución, antes de casarse o después de que quedó disuelto. Recordando que el matrimonio queda disuelto en Colombia por muerte de alguno de los cónyuges, por divorcio o cesación de efectos civiles o por nulidad del matrimonio. En esos tres eventos hablamos de disolución. También puede haber disolución del mismo de mutuo acuerdo. Tenemos cuatro eventos entonces en los cuales hablamos de disolución del matrimonio. Muerte, nulidad, divorcio o mutuo acuerdo. En esos cuatro eventos se disuelve. Entonces, si fue adquirida después la deuda, después de la disolución o antes de contraer el matrimonio, hablamos de una deuda propia. ¿Cómo se prueba esto? Tendríamos que pedir un certificado de la deuda de cuándo se debe. Si la deuda consta en un título valor, en ese título valor dice de manera específica cuándo fue contraída la obligación. ¿Listo? También serán deudas propias las que hayan sido contraídas por uno de los cónyuges, pero
pero para pagar deudas de una sucesión o de una liquidación de sociedad conyugal anterior. Por ejemplo, se quedó debiendo un dinero y entonces le tocó al cónyuge contraer una nueva deuda, así lo haga dentro del matrimonio, para poder pagar esa deuda que le quedó de una sociedad o de una sucesión anterior en la cual no tiene nada que ver el cónyuge nuevo, el cónyuge actual. ¿Listo? O también serán deudas propias las deudas que existen en razón de pago de perjuicios derivados de un delito doloso o culposo cometido por uno de los cónyuges. Por ejemplo, el cónyuge va manejando en estado de embriaguez, atropella a una persona y fruto de eso se le condena en un proceso de responsabilidad civil extracontractual a indemnizar con la suma de, vamos a decir cualquier número, 100 millones de pesos. Esa deuda, esa obligación de pagar 100 millones de pesos a esa víctima son deudas propias, porque esto se realizó por la negligencia o dolo o culpa de ese cónyuge y no podría entonces trasladarse esa culpa a el otro cónyuge que, sin ir manejando, sin estar consumiendo bebidas alcohólicas, sin estar haciendo nada, le toque pagar esa indemnización. O sea, transformaríamos eso en una obligación casi que solidaria o conjunta, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que esas deudas también se consideran deudas propias. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, estamos acá en el artículo 501. ¿Listo? Entonces, volvamos a retomar el artículo 501 desde el principio. Inventarios y avalúos. Artículo 501. Realizadas las citaciones y comunicaciones previstas en el artículo 490, se señalará fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos, en la cual se aplicarán las siguientes reglas. Primero, a la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312. ¿Qué es lo que dice ese artículo para no saltarlo y que ustedes lo vean? Personas con derecho a asistir al inventario. Tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia adyacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa ese encargo, o sea, cuando se les da un poder, cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores o cualesquiera otros legítimos representantes. Esto de los maridos es porque en la primera mitad del siglo XX la mujer tenía que comparecer por medio del marido porque era incapaz. Sí, esto se eliminó, pero este pedacito nunca ha sido como revisado. Sí, pero esto lo tenemos que interpretar a la luz del sistema jurídico actual. ¿Listo? Entonces, estas son las personas que pueden asistir al inventario. Por si quedaba pues alguna duda, que quede eso claro de a quién se refiere pues este artículo 501 del Código General del Proceso. Entonces, continuemos. A la audiencia podrán concurrir los interesados relacionados en el artículo 1312 del Código Civil y el compañero permanente porque en ese artículo no dice. El inventario será elaborado de común acuerdo por los interesados y por escrito en el que indicarán los valores que asignen a los bienes, caso en el cual será aprobado por el juez. ¿Listo? Entonces, si se hace de mutuo acuerdo, como les digo, el juez pasa directamente a aprobarlo sin que en esta audiencia haya mayor discusión. Básicamente nos presentamos, confirmamos que estamos de mutuo acuerdo y el juez procede a dar por terminada la audiencia y mediante auto aprobar el inventario. En el activo de la sucesión se incluirán los bienes denunciados por cualquiera de los interesados. En el pasivo de la sucesión se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten.
Es decir, si yo presento un título ejecutivo, una letra, cheque, pagaré, sentencia, que contiene una deuda, esta se inventaría de una a menos que alguien objete, levante la mano y diga, esa deuda no puede ser incluida. ¿Listo? Entonces, si presta mérito ejecutivo, de una, sin mirar nada más, siempre y cuando no sea objetada la deuda. ¿Listo? Si es objetada, tendremos que suspender la audiencia y resolver en la continuación las objeciones. ¿Listo? Pero también dice, y las que a pesar de no tener dicha calidad, o sea, las que no consten en título ejecutivo, se acepten expresamente en ella por todos los herederos o por estos y el cónyuge o compañero permanente cuando concierne a la sociedad conyugal o patrimonial. Entonces, yo puedo presentar una deuda de boca que tuvo mi papá, una deuda de boca con don Albeiro. La respuesta es sí. Si todos están de acuerdo, se inventaría de una, sin necesidad de que conste en título ejecutivo. Esto es muy importante. O sea que yo puedo reconocer incluso obligaciones naturales, siempre que todos estemos de acuerdo. Con uno solo se nos daña la batica de cuadros, ¿ya? Porque lo que nos dice el código es que las que no consten también se pueden inventariar siempre que sean aceptadas expresamente en la audiencia por todos los herederos y por el cónyuge si son deudas sociales. En caso contrario, las objeciones se resolverán en la forma prevista en el numeral 3, que fue la que ya vimos. Sí, de que hay que suspender y luego rehacer la audiencia de inventarios y avalúos, practicando las pruebas que sean necesarias y termina con la decisión del juez. ¿Listo? Entonces, así es como funciona esto. Luego nos dice, también se incluirán en el pasivo los créditos de los acreedores que concurran a la audiencia. O sea, si llega un acreedor, se tiene que incluir como pasivo, salvo, obvio, que se presente la objeción, en cuyo caso se suspende y se resuelve más adelante. Pero, ¿qué pasa si empezamos a incluir bienes y activos y no se presentan objeciones? Entonces dice, si no se presentan objeciones, el juez aprobará los inventarios y avalúos, lo mismo que se dispondrá en la providencia que se decida sobre las objeciones propuestas. Entonces, la clave de esto es que esto se va desarrollando, digamos, por partes. Se coge el inventario y se empieza a decir, vamos a incluir este bien. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien quiere presentar una objeción de este? ¿No? Sale. Muy bien. Vamos a darle valor. El valor es este. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la objeción no solamente puede ser para incluir o excluir bienes o deudas, sino también en razón del valor. Que el valor que se le ha dado es un valor incorrecto, es un valor que no es el adecuado. En ese caso, tocará suspender, nombrar un evaluador y en la reanudación establecer cuál es el valor. ¿Listo? Pero si las personas están de acuerdo en cuál es el valor que se le va a dar a ese bien, entonces el juez procede a aceptar la inclusión o exclusión del bien, ¿sí? Porque todos están de mutuo acuerdo, y a aceptar el valor. Una vez que se haya hecho esto con todos los bienes, que ya se aceptó y ya está por todos definido cuáles son los bienes y cuál es el valor que se le da a los mismos, entonces el juez saca el auto en el cual se aprueba el inventario y se establece cuáles son entonces los bienes y los valores y las deudas y los valores que quedaron de manera definitiva. Posteriormente, entonces, se pasa a la etapa de partición. En esa etapa de partición, lo que se va a hacer es encomendarle al partidor, que va a ser nombrado por el juez mediante auto, que reparta los bienes entre los interesados dependiendo de las reglas establecidas para el partidor y de las reglas sustanciales que rigen la materia, como es sucesión o sociedad conyugal, según lo que nosotros le dijimos. Entonces, el partidor tiene que coger los bienes inventariados y las deudas inventariadas con su valor y adjudicarlos a los diferentes interesados según las reglas que estén en la ley y que no sobre ni un solo peso. Porque una partición bien hecha es en la que repartimos todo, que no quede nada. ¿Listo?
Entonces, ese es el punto. ¿Dónde encontramos esto? Entonces dice, en la continuación de la audiencia se oirá a los testigos y a los peritos que han sido citados y el juez resolverá de acuerdo con las pruebas aportadas. Si no se presentaron la avalúos en la oportunidad señalada en el que no sea el avalúo catastral. Y entonces dice acá, espérenme que acá lo digo. Acá, perdón. Si no se presentasen objeciones, el juez aprobará los inventarios y avalúos. Lo mismo se dispondrá en la providencia que decida sobre las objeciones propuestas. ¿Sí? Es acá en el numeral primero al final, donde dice que se aprobarán los inventarios mediante auto. ¿Listo? Una vez resueltas las objeciones o si no se presentaron las objeciones. ¿Qué pasa si nosotros hemos hecho el inventario? Le pusimos valor a los bienes, ya se aprobó, bien sea porque hubo o porque no hubo objeciones, pero ya al final está definido. Y la gente se da cuenta de que apareció un nuevo bien. Ve, jue madre, se nos olvidó inventariar el apartamento de Cartagena. Inventariamos todo lo que está aquí, pero acordate que el man tenía un apartamento en Cartagena, mira el certificado aquí. Jue madre, ¿qué hacemos? En ese caso, se solicita un inventario adicional, que es lo que está regulado en el artículo 502. Entonces dice que cuando se hubiera dejado de inventariar bienes o deudas, algo quedó por fuera, no se inventarió, no se tenía conocimiento y ya se obtuvo, se puede presentar un inventario de avalúo adicional. De ellos se correrá traslado por 3 días y si se formulan objeciones serán resueltas en audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de dicho traslado. Entonces, ¿cómo así? En este caso se presenta por escrito y se solicita al juez un inventario adicional del bien o la deuda que se dejó por fuera. De esa solicitud de inventario adicional se le da traslado a las otras partes, para que las otras partes se pronuncien frente a eso. Si están de acuerdo y así lo dicen, entonces el juez procede a, mediante auto, aprobar el inventario adicional para que esos bienes o deudas sean incluidos dentro del inventario que ya se realizó. Pero si se proponen objeciones que se van a proponer, y en este caso por escrito, porque como se ha traslado por escrito, entonces el juez debe realizar una nueva audiencia para, así como en el numeral tercero del artículo 501, definir y resolver esa objeción, para lo cual se pueden practicar pruebas, igual que lo que dice el numeral 3 del artículo 501. Terminada la audiencia, el juez decidirá, entonces, mediante un auto en audiencia, si se autoriza o no se autoriza ese inventario adicional de bienes o deudas. ¿Listo? ¿Dudas? Entonces, a continuación, pasamos al decreto de partición y a la designación del partidor, artículo 507. Dice el artículo 507. En la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que se esté legitimado para pedirla a quien lo haya promovido. Aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Entonces, vencido el inventario, el juez decreta abierta la etapa de partición y nombra al partidor que las partes designaron o que el testador designó. Esto es de mutuo acuerdo. Todos están de acuerdo en que el partidor van a ser los abogados. Listo. Tienen facultades para hacerlo dentro del proceso. Sí, dentro del poder, perdón. Sí, dentro del poder dice, mi apoderado tiene facultades expresas para partir. Sí, entonces puede ser nombrado partidor. Las partes no están de acuerdo, entonces sería necesario nombrar a un partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Ese partidor tiene que ser abogado, abogado titulado con tarjeta profesional vigente, y el juzgado le fija un monto de honorarios para que realice la partición. ¿Listo? Con base, como dijimos ya, en los inventarios que se aprobaron por auto. Entonces volvemos acá.
Aprobado el inventario, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si estos no lo hubieran hecho, nombrará un partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. El auto que decrete la partición llevará implícita la autorización judicial para realizarla si hubiera incapaces, caso en el cual el juez designará partidor. En todo caso, se fijará término para presentar el trabajo de partición. Lo que generalmente se utiliza son 10 días hábiles para la realización del trabajo de partición. Pero esto puede aumentarse, se pueden dar 10 días, 20 días, incluso pueden prorrogarse dependiendo de las condiciones del caso concreto. Porque no es lo mismo hacer una partición donde hay un solo bien a hacer una partición donde hay 52 inmuebles. ¿Sí? Funciona de manera diferente. Entonces, el juez le concede un término dentro de ese auto que decreta partición. Entonces, dentro de la misma audiencia de inventarios y avalúos, puede haber dos autos o un auto con dos puntos. Primer punto, que se aprueba el inventario. Segundo punto, que se abre la etapa de partición y se decreta partidor. Y ahí mismo se le concede término para realizar dicho trabajo de partición. ¿Quién tiene alguna duda de lo visto hasta el día de hoy? Muy bien. En la clase siguiente vamos a hablar de la partición. Entonces vamos a ver cómo se reparten los bienes y cuáles son las reglas que debe tener en cuenta ese partidor para poder realizar el trabajo de partición y posteriormente que el juez lo apruebe. ¿Listo? Vamos entonces a dejar ahí y nos vemos entonces en la próxima clase.